La estructura más cara y ambiciosa jamás construida por el ser humano está a punto de desaparecer para siempre. Descubre los secretos del fin de la Estación Espacial Internacional. Quédate hasta el final para saber por qué no puede salvarse. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita. El lugar más remoto del planeta, Point Nemo, será en 2030 el escenario de uno de los eventos más impactantes en la historia de la exploración espacial: la caída final de la Estación Espacial Internacional. Esta imponente estructura, valorada en más de 160.000 millones de dólares, representa no solo el objeto más costoso jamás construido, sino también un símbolo de cooperación internacional sin precedentes. Tras más de 25 años orbitando la Tierra, sirviendo como plataforma para investigaciones científicas y como hogar para astronautas de todo el mundo, su historia está por concluir en una coreografía cuidadosamente planificada de destrucción controlada. El primer gran avance que marcó el inicio de este coloso espacial fue la construcción del módulo ruso Zarya, lanzado en 1998. Fabricado con aluminio, acero reforzado, un aislante cerámico y una capa protectora de Kevlar, este componente fue diseñado para resistir las extremas condiciones del espacio. Su capacidad energética era equivalente a la de un horno doméstico, lo que en aquel entonces ya representaba una proeza tecnológica. Pero lo más destacado era su forma cilíndrica. No solo facilitaba su transporte a bordo de transbordadores espaciales, sino que proporcionaba una resistencia estructural óptima frente a las brutales diferencias de presión y temperatura del entorno espacial. Esta elección de diseño se basaba en la eficiencia y fortaleza comprobadas de los cilindros, similar al diseño de una lata de refresco, maximizando la durabilidad con el menor peso posible. Un mes después de Zarya, la NASA lanzó el módulo Unity, que actuaría como puente entre los segmentos estadounidenses y rusos. Pero aquí surgió un gran desafío. Los sistemas de acoplamiento de ambas potencias no eran compatibles. Mientras los estadounidenses usaban un mecanismo llamado CBM, los rusos trabajaban con el sistema APAS. La solución fue desarrollar los adaptadores PMA, que permitieron la conexión entre módulos de distintas procedencias y facilitaron futuras expansiones. Este momento fue clave, ya que permitió que distintos países unieran fuerzas, dejando de lado rivalidades pasadas para impulsar juntos la investigación espacial. El tercer hito fue la llegada del módulo Zvezda en el año 2000. Este componente transformó a la ISS en un espacio verdaderamente habitable. A partir de Zvezda, los astronautas contaron con sistemas de soporte vital, controles de vuelo y espacios para vivir, trabajar y descansar. Fue la columna vertebral del segmento ruso y una pieza fundamental para lograr que la estación pudiera sostener vida humana de forma permanente. Gracias a su llegada, se instalaron los primeros grandes paneles solares y radiadores, elevando drásticamente la capacidad energética de la estación. Desde noviembre del 2000, la humanidad no ha dejado de habitar el espacio. La consolidación de la Estación Espacial Internacional alcanzó un nuevo nivel en 2011, cuando se declaró finalizada la fase principal de construcción. Para ese momento, la estación contaba con una red de 43 módulos interconectados, que se extendían más allá del tamaño de un campo de fútbol. Uno de los elementos más emblemáticos añadidos durante esta etapa fue la cúpula, un módulo con 7 ventanas que permite vistas panorámicas de la Tierra, y ha sido responsable de algunas de las imágenes más impresionantes jamás captadas desde el espacio. Este observatorio también simboliza el esfuerzo humano por contemplar y estudiar el planeta desde una nueva perspectiva, reforzando el propósito científico y humanitario de la estación. Otro avance clave fue el desarrollo de una estructura fundamental, el sistema de vigas o truss. Este armazón sirvió como la columna vertebral de la estación y sostuvo dos elementos críticos para su funcionamiento: las matrices solares y los radiadores. A través de la instalación progresiva de 9 segmentos, se expandió la capacidad energética y se gestionó la regulación térmica del complejo. La complejidad de esta estructura la convirtió en una de las obras de ingeniería más ambiciosas realizadas en órbita. Con esta infraestructura en pleno funcionamiento, la ISS pudo cumplir su misión principal: servir como plataforma para investigaciones en microgravedad y como campo de pruebas para tecnologías que algún día permitirán viajar más lejos en el espacio. Pero el ambiente espacial es todo menos hospitalario. Uno de los mayores retos que enfrenta la ISS
es el deterioro provocado por la expansión térmica. En cada órbita, la estación es expuesta a variaciones de temperatura de hasta 250 grados Celsius, desde 120 grados Celsius bajo la luz solar directa hasta menos 150 grados Celsius en la sombra terrestre. Estos ciclos ocurren 16 veces al día, generando tensiones constantes sobre la estructura. Ese tipo de desgaste, aunque invisible a simple vista, representa una amenaza crítica. El sonido del metal crujiente en cada transición térmica es un recordatorio constante del entorno extremo en el que opera la estación. Es precisamente esta fatiga estructural acumulada lo que hace inevitable su retirada. Tarde o temprano, alguna soldadura o junta fallará. Y si el ambiente térmico no era suficiente, hay que añadir otro enemigo silencioso: los micrometeoritos y la basura espacial. Aunque la estación cuenta con protección de Kevlar, esta es una región plagada de fragmentos que viajan a velocidades de hasta 10 km por segundo. El impacto de objetos minúsculos, incluso de apenas milimétricos, puede generar daños irreparables. Un ejemplo de ello fue el impacto de una de las ventanas de la cúpula, causado por una mota de pintura. El nivel de amenaza por basura espacial aumenta considerablemente con la altitud. Aunque pudiera parecer lógico elevar la órbita de la ISS para prolongar su vida útil, hacerlo generaría más problemas que soluciones. A mayor altura, el volumen de desechos espaciales se incrementa drásticamente, y con ello, el riesgo de colisiones catastróficas. Un estudio demostró que a los 850 kilómetros de altitud, la probabilidad de destrucción de la estación por impacto se reduce a una vida útil estimada de tan solo 3.8 años, frente a más de 50 en su órbita actual. Además, elevar la ISS a esa altura requeriría una tecnología que, sencillamente, no está disponible ni resulta viable económicamente. Ante estos límites técnicos, se diseñó un plan de retiro controlado. En 2030, una cápsula Dragon, modificada por SpaceX, se encargará de llevar a cabo la maniobra final. Esta versión especial contará con 46 propulsores Draco y el doble de capacidad de combustible, una mejora que permitirá ejecutar una serie de quemados para alterar la trayectoria de la estación. El objetivo será dirigir la reentrada de la ISS hacia el Pacífico Sur, específicamente sobre el punto más aislado del planeta, Point Nemo. Este lugar, a más de 2.600 kilómetros de la Tierra más cercana, ha sido elegido como el cementerio de esta maravilla de la ingeniería. A medida que la ISS descienda y atraviese la atmósfera terrestre, su estructura comenzará a desintegrarse. Las primeras piezas en desprenderse serán los paneles solares y los radiadores, seguidos por los módulos presurizados, que se descompondrán en miles de fragmentos incandescentes. Las temperaturas durante la reentrada alcanzarán los 4000 grados Celsius, un calor suficiente para reducir la mayoría de sus componentes a cenizas. Solo una pequeña fracción sobrevivirá al descenso y caerá en las profundidades del océano, cerrando así un capítulo monumental en la historia humana. El fin de la Estación Espacial Internacional no representa un cierre, sino una transición. Actualmente, NASA respalda el desarrollo de estaciones espaciales comerciales como Action Station y Starlab, que prometen continuar la presencia humana en órbita. Sin embargo, ninguna de estas instalaciones tendrá la escala ni el nivel de cooperación global que definió a la ISS. En paralelo, China avanza con su propia estación, Tiangong, consolidando su posición en la nueva era espacial. A pesar de estos cambios, la huella de la ISS perdurará, no solo en los avances científicos, sino también en los sistemas de purificación de agua, energía y soporte vital que hoy benefician a millones de personas en la Tierra. La estación fue, y será, una manifestación real del potencial humano cuando se eliminan las fronteras. La ISS marcó una era irreparable en la historia espacial. Aunque su final sea inevitable, su legado vivirá para siempre. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar qué parte te impactó más. Nos vemos en el próximo video.